Muy, pero muy buenas tardes en nuestro programa Política, Defensa Nacional y Comunidad. Y bueno, como ustedes están viendo en pantalla, ya mi amigo, hermano y compañero está al lado mío y eso, bueno, me genera un poco de tranquilidad porque cuando estaba solo y todo tenía que salir, sentía que faltaba algo. Y faltaba Gustavo. Y acá está Gustavo. Bienvenido, querido hermano. Y yo diría, si a vos te parece bien, comenzando nuestro programa Política, Defensa Nacional y Comunidad, sé que estuviste por algunos lugares y sería importante que con tu visión dieses algunas opiniones de lo que has visto en este viaje, que bueno, para mí es muy importante que lo digas. Adelante, Gustavo. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a la audiencia. Sí, he faltado unos martes, producto de que tuve la suerte de poder hacer un viaje interesante que no había hecho nunca antes en algunos países, pero inicié en un momento muy particular de la historia de la humanidad y también de la Argentina en particular, que fue el fallecimiento del Papa Francisco. Así que justo estuve en Roma para las exequias del Papa. Tuve oportunidad junto con mi señora de poder ir a la Basílica de San Pedro y estar durante el velatorio del Papa Francisco, no de la elección del nuevo Papa, porque a partir de ese día había unos cuantos días para que se reuniera el concilio, el cónclave para elegir el nuevo Papa. Y bueno, fue una experiencia muy importante. De ahí partimos a Asís, donde también vivimos un momento muy particular, porque no sé si ustedes saben, la audiencia, hay un joven muy enfermo de 16 años, que estuvo muy enfermo y murió en el año 2006, y su cuerpo está incorrupto en Asís. También tuve oportunidad de verlo, me sorprendió, nos llamó muchísimo la atención el estado en que está el cuerpo, parece que está dormido el chico. Estamos hablando del 2006 al 2025. He visto otras veces cadáveres momificados, no era el caso, el cuerpo está incorrupto, realmente da ganas de sacudirlo y despertarlo, es impresionante. La cantidad de jóvenes que viajaron así fue impresionante, igual que las que viajaron a Roma para el sepelio del Papa, más de 250.000 personas. Y así que un viaje que estaba programado con otra finalidad y solamente de 3 días a Roma, terminó con esta triple experiencia, porque también tuve oportunidad como católico practicante de pasar por la Puerta Santa, que se abre cada muchos años. Mirá vos, qué importante. Así que en 3 días tuvimos 3 experiencias que marcan y que ayudan a continuar la lucha y a creer que no todo todo es material, todo es confort, todo es bienes, vuelvo a repetir, materiales, sino que tiene que ver mucho con la espiritualidad, que es lo que nos permite continuar las luchas. De ahí viajé a un país que siempre me llamó la atención, un país muy sufrido, que ha vivido guerras, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, pero una guerra hace pocos años, que es Croacia. Encontré un pueblo muy sufrido, muy católico, las iglesias repletas, cosa que no me pasó después cuando les cuente rápidamente, en Grecia y en Turquía. Y realmente me sentí como en mi casa en Croacia. Pude conocer ciudades hermosas como Split, Dubrovnik, y entre Split y Dubrovnik fuimos hacia Bosnia y fuimos a Medjugorje, donde está la aparición de la Virgen de Medjugorje, muy conocida, acá en la Argentina, muy venerada. Y bueno, pudimos subir al Cerro de las Apariciones, así que realmente muy impresionante. También muy impresionante las misas que se dan en Medjugorje. Tienen un anfiteatro gigantesco, más de 40 sacerdotes para dar la comunión, más de 30 sacerdotes para confesar. Realmente me impactó la fe, no solamente de los peregrinos, sino del pueblo. Todo el pueblo va a la misa de las 6 de la tarde en Medjugorje. Y de ahí partí hacia Grecia, un país que pasó situaciones similares a la Argentina con el tema de la inflación, la pobreza, que está saliendo adelante,
También se lo ve un pueblo castigado por el tema de la especulación financiera, del endeudamiento, eh, de la inflación incontenible, que les trajo una crisis muy, muy grande, que todavía la sienten, agravada con la pandemia, como en todo el mundo. Nos había marcado mucho el tema de la pandemia, no tuvieron mucho menos tiempo que los argentinos, pero lo mismo los marcó, les trajo gravísimos problemas económicos. Viven países que viven mucho del turismo, se quedaron sin turismo, cerraron muchísimos negocios. Y finalmente estuve en Estambul, en Turquía. Bueno, encontré una ciudad que, si uno se deja llevar por las películas de Occidente, va con temor a veces, en lo desconocido, el idioma, la cultura y demás. Realmente Estambul es una ciudad maravillosa, de más de 20 millones de habitantes, tiene un aeropuerto más grande que el de Fiumicino en Italia, en Roma. Es un nudo aéreo entre Asia y Europa. Es más, Turquía tiene una parte asiática y una parte europea. Y bueno, no tuvimos ningún inconveniente. Y un día nos sorprendió una gran manifestación a favor de Palestina. Y la miramos desde afuera nosotros, como marchaban, se acercaron muchísima gente de la población turca, y fue impresionante ver a las madres palestinas, que se nota que han llegado escapando de Gaza y de Cisjordania, con las carteles de sus hijos muertos. Ustedes piensen que de los 55.000 muertos que van en Palestina, más de 17.000 son chicos, niños. Es decir, hay un exterminio, hay un genocidio, a pesar de que se enojan mucho acá cuando se habla así, pero así fue presentado además la denuncia ante la Corte Internacional de la Haya y en las Naciones Unidas. Realmente fue muy doloroso y me impactó mucho esas madres, ¿no? Así que bueno, es una experiencia muy linda, pero muy dura también en muchos aspectos, cuando uno trata de no ir solamente de turista, sino de ver un poco la cultura de estos pueblos, los sufrimientos que han tenido, las guerras y la historia que tienen, ¿no? A veces nosotros pensamos que los argentinos tenemos 200 años de historia, un poco más, y estos países algunos tienen 1.000, 2.000, 3.000 años de historia, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia realmente muy importante y muy linda, y quería transmitírsela a la audiencia. Bueno, hemos vivido, ahora voy a hacer un pequeño resumen de lo que encontré a la vuelta, lo de siempre, una televisión bastante porquería, basura, sin programas interesantes, la mayoría de los programas de chisme, y después la política, donde seguimos igual que siempre. No cambia nada. La gente cada vez cree menos en los políticos. Fíjense ustedes que en la elección de Capital Federal, 50% de ausentismo. Es la vez que más ausentismo hubo. Y además los votos en blanco, los votos impugnados, impresionante. Y bueno, una lucha de poder entre sectores de la derecha, un sector del peronismo que no llegó a afianzarse, no superó el 35% que suele tener históricamente en la ciudad. Todo atomizado, personajes que ya hemos visto, como Larreta, el Openato, Macri desde atrás, bueno, un desastre. Y La Libertad Avanza, que ha logrado un triunfo llamativo, dentro de los márgenes escasos de participación, pero que lo consolida en un proyecto que tiene dividido al país en dos partes, indudablemente. Mucha gente está de acuerdo, mucha gente no está de acuerdo, con algunos éxitos económicos, o aparentes por lo menos. Aparentes, sí. Pero por otro lado, con una desazón en un montón de temas como salud, educación, jubilados, trabajo, política exterior, defensas, Fuerzas Armadas, que es un tema que a nosotros, como dice bien el título del programa, nos preocupa, la defensa nacional, con actos de corrupción parecidos o similares a los gobiernos anteriores. Hoy acaban de disolver el organismo de investigación que tenía que investigar justamente el tema de la criptomoneda, así que estamos en problemas siempre los argentinos. No llegamos a consolidar un gobierno que yo siempre digo normal. Con personas normales, con gente nueva, realmente nueva. Porque los políticos se reciclan, pasan, en el caso de Larreta, de candidato a presidente de la Nación, a concejal. Lopenato, de diputada nacional, a concejal de la ciudad. Porque son diputados de la ciudad, son esos, concejales. Bueno,
los ministros que saltan de un partido a otro, los que abandonan a una fuerza para pasarse al que creen que puede ganar, todo por una adhesión a cargos y a puestos, nada en busca del bien común, no se ve el bien común, Es verdad. nada detrás de un proyecto de nación que trascienda. Así que realmente toda la experiencia, la alegría que traía de haber visto otras partes del mundo, cuando uno llega a la Argentina, no pierde la esperanza porque nunca la perdemos, pero nos produce decepción, porque siempre es lo mismo, los mismos personajes, las mismas miserabilidades, la misma falta de amor a la patria, solamente mueven la aguja con promesas económicas. Lamentablemente el bolsillo es lo que manda para mucha gente porque lo necesita o porque juzgan a los gobiernos de acuerdo a si hay inflación, más inflación, un punto más o medio punto menos, y pierden de vista los temas más importantes que tienen que ver con el Estado, que son la salud, la educación, el cuidado de los jubilados que han trabajado toda la vida, la obra pública que potencia el trabajo justamente. No hay un proyecto de país. Seguimos sin un proyecto nacional, seguimos un proyecto de país y en manos, bueno, no sabemos bien de quién. Una pregunta antes que finalices, porque ¿cómo en todo este tiempo, en este viaje al llegar acá, qué sensación tuviste de la situación que tiene geopolíticamente la Argentina en este momento? Mira, la Argentina a nivel mundial en realidad no existe. Existe porque tuvimos el Papa y por Maradona y Messi. Otra cosa no te preguntan. De Argentina desconocen la existencia argentina. Eso nos favoreció durante las guerras mundiales. Tuvimos una especie de aislacionismo que nos permitió crecer en cierta medida y ser el granero del mundo. Pero a nivel mundial Argentina no tiene mayor importancia. De cualquier manera, es un lugar estratégico que lo está empezando a controlar más Inglaterra. Parece que hay un acuerdo para traer tropas de Kosovo a Malvinas, en un acuerdo entre Inglaterra, Gran Bretaña y Kosovo. Porque sí es un punto estratégico el Atlántico Sur, el Canal de Beagle, el Estrecho Magallanes, la Antártida y el lugar especial que ellos se han apropiado, como si fuera una colonia, que es Malvinas. Yo me río porque habla mucho de la autodeterminación de los Kelper, pero los Kelper siempre los tuvieron como Kelper, ciudadanos de segunda. Es verdad. Le dieron la posibilidad de ser ciudadanos ingleses de primera. Ahora los necesitan, entonces los alaban. Pero lo que sí me viene muy preocupado, más que por la Argentina, que bueno, nosotros vamos a recibir los coletazos de cualquier situación internacional, como lo recibimos siempre, ya sea en lo económico o en lo político a nivel mundial, es la tensión que hay a nivel mundial. Hay mucha tensión, hay muchos conflictos en marcha. Uno solamente conoce por los medios el de Ucrania contra Rusia y Ucrania y el de Israel contra Gaza, porque en realidad no es verdad, contra otro enemigo, ya no hay casi población, así que mucho enemigo, no hay ciudades, están todas aplastadas. Pero hay muchos otros conflictos que se desconocen. Por ejemplo, hace poco, la tensión tremenda entre India y Pakistán, que es muy grave, los dos son naciones con poder nuclear. Exactamente. El tema de Asia, el conflicto de China con Taiwán, en África, innumerable cantidad de conflictos, en Medio Oriente, Irak, Siria, Sudán, Afganistán, todos en guerra civil, terribles guerras, millones de muertos por todos lados. Y bueno, esto indudablemente produce una gran angustia y tensa la situación. Este Papa volvió a repetir lo que había dicho el Papa anterior, que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, nada más que es una guerra mundial en segmentos, como fracciones, no una guerra total, todavía por lo menos no lo es, pero que el mundo ya está en una Tercera Guerra Mundial. Y eso indudablemente, directamente quizás no, pero indirectamente afecta a todos los países del mundo, esta situación de volatilidad que tiene el mundo. Cada vez hay más divisiones, más intereses, porque detrás de todas las guerras
Después lo vamos a escuchar al coronel Camili, que nos va a hablar de la guerra de Rusia y Ucrania y la presentación de su nuevo libro, con la actualización del tema. Detrás de todos estos conflictos hay razones económicas. Puede ser aparentemente un tema político, puede ser aparentemente un tema ideológico, puede ser aparentemente un tema religioso, en los que luchan. Pero los que los manejan, los que los dirigen, todo es económico. El petróleo, las grandes reconstrucciones de las ciudades que destruyen, el tema del armamento, los minerales raros, como llaman ahora, las tierras raras, que son esos minerales que se necesitan para toda la tecnología, el gas, los combustibles, tiene mucho que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania y la participación de Europa, sobre todo en el conflicto. Y entonces vivimos un mundo que está al borde del colapso y del enfrentamiento entre todos, porque esta grieta que yo veo en la Argentina se ve en casi todos los países. Existe esta grieta. A veces por razón religiosa, por repetir, otras veces por razones ideológicas, a veces por razones políticas. En el mismo Turquía, el alcalde de Estambul, que podría ganar las elecciones, fue detenido y acusado de 17 cargos, de los cuales ahora le quedan 4, pero ya no va a participar de las elecciones. Allá decían que ganaba las elecciones, el presidente Erdogan no lo permite. Y hay islas en el mundo, como Hungría, con el presidente Erdogan, Orbán, Erdogan es el de Turquía, el presidente Orbán, que mantiene una posición muy interesante con respecto a muchísimos temas y a la destrucción de los valores, de la familia, la recuperación de la identidad nacional, de los principios históricos. Bueno, no es el único país, hay algo también en Italia, hay algo también en Francia. Como presidente se lo ve a él. Polonia también mantiene ciertos valores. La Europa tradicional que nosotros conocemos, Francia, Inglaterra, los países nórdicos, con una debacle moral terrible, no hay hijos, no tienen hijos, tienen perros. He visto varios personas pasear con cochecitos con un perro adentro, sin hijos. Un hijo es como suficiente. En una Europa que está siendo indudablemente invadida por una migración musulmana que tiene muchísimos hijos. Es así. Y así es como ahora les pasa que la mitad de las alcaidías de Inglaterra son maometanos. El otro día en España, en un pueblo de España, cerraron una iglesia porque la cruz le producía malestar a unos musulmanes que vivían cerca, entonces le hicieron sacar la cruz a la iglesia. Es decir, parece que estuviera todo dado vuelta, todo tergiversado, todo pata para arriba. Y eso se nota y se ve. Así que nuestro país no escapa a eso, a veces con muchas miserabilidades producto de la corrupción, ¿no? Quizás no hay que apuntar a adquirir poder para hacer una gran nación, o adquirir poder que podía ser la ambición, entre comillas, aceptable para desarrollar el país, sino que es todo para ver quién llega y quién puede hacer negocios, quién puede robar, quién puede quedarse con algo, al margen de la población que ya está muy cansada, se la ve cansada la población argentina. El pueblo argentino está cansado de las mentiras, de los engaños, no importa si es de una línea o de otra, si es de ser derecha, progresista, de izquierda. La mentira está latente en todos lados. En todos lados. Nadie les cree, ya no les creen. Y bueno, hay gente que va a votar porque cree en el sistema institucional o democrático, pero hay gente que ya no le interesa. Es decir, eso es gravísimo desde el punto de vista de la existencia misma de la nación, ¿no? La pérdida de la credibilidad de las instituciones. El tema de la justicia es un tema muy complicado, quizás debería haber sido, si realmente se quería cambiar el país, el primer tema que tendrían que haber atendido. La justicia, el otro día la Cámara de Rosario tenía que juzgar en el Consejo de la Magistratura a un juez que está comprobado, que estaba metido con el narcotráfico y demás, y no pasa nada. Entonces, todo eso la gente lo ve, le molesta, le duele, no sabe qué hacer y entra en desesperación muchas veces. Es verdad. Bueno, tenemos que darle paso a nuestro invitado, que es importante hoy. Hola, Gabriel, un gusto tenerte de nuevo. Hola, Gabriel. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Bien, bien, bien. Bueno, te Bueno, me hicimos esperar alegro. un poco porque me hicieron contar un poco el viaje. Estuve escuchando atentamente, con muchas ganas de opinar y participar también de lo que estaban diciendo. Bueno, además vamos a tener unas buenas charlas allá porque vamos a viajar a Mar del Plata la semana que viene para la presentación de tu libro, que tengo el honor que me has invitado a presentarlo, eh, sobre el segundo tomo sobre la guerra de Ucrania, con muchos temas y datos actualizados. Lo vamos a presentar en Mar del Plata, ya le avisamos allá a muchos amigos en Mar del Plata. Ahora vos me mandaste recién que ha salido también el adelanto de la presentación del libro. Y bueno, un poco queríamos que nos pongas en claro con esta situación, cómo está evolucionando, qué es lo que vos prevés que puede llegar a pasar. Y, y después yo voy a pasar un avisito para los que nos escuchan en Mar del Plata, que hay algunos amigos que escuchan o nos ven por YouTube. eh, la fecha, el lugar y el horario de presentación. Sí, Es el sí, los jueves, esperamos no, el jueves el 29 29, de mayo pero en Santiago del Estero 1721 a las 18:30. También va a haber un brindis, así que vamos a compartir un rato de tercer tiempo, digamos, Bien. importante. muy interesante. Bueno, ahora queremos que hables vos. Bueno, sí, 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 cómo no. Bueno, vamos a actualizar, como decían recién, eh, lo primero que tenemos que decir, como siempre me refiero, lo que se está jugando acá es mucho más que un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Hace más de 10 años, desde el final, desde principios de 2014, cuando se produce la recuperación de Crimea por parte de Rusia. Ujú. A partir de ahí el conflicto no terminó más. Estuvo latente, estuvo dormido, avanzó, explotó de vuelta el 24 de febrero del 2022. Ya llevamos más de 3 años de guerra, una guerra la más grande después de la guerra del Golfo y la Segunda Guerra Mundial, digamos, en cuanto a medios, esfuerzos, tecnología, y se desarrolla en Europa. No está siendo el campo de batalla un terreno periférico como solía ser en la Guerra Fría. Ahora están combatiendo a kilómetros de Berlín o a kilómetros de Moscú. Entonces está en el corazón de Europa. Y lo que se juega acá, como lo digo hace más de 3 años, es cómo será el nuevo orden mundial post final del unipolarismo anglosajón norteamericano. Digamos, este unipolarismo que rigió, este orden mundial que rigió en la década de los 90, 2000 y principios del 2010, explotó por el aire. Digamos, el que no lo quiera ver es porque está mirando otra película. Es producto de todos estos el producto de todas estas cosas son un poco las que comentaste vos, y la que más sufre en esto es Europa, ¿no? Una Ujú. Europa que le ha dado la espalda a sus valores, le ha dado la espalda a lo que era el occidente romano cristiano, ¿sí? Griego romano cristiano, eh, la gente lo puede ver, y esto se está dirimiendo en esta pelea de poderes, en esta guerra mundial por partes dicha por los dos sumos pontífices que se han mencionado. Coincido plenamente, si hay algo que tiene el Vaticano es una visión geopolítica y estratégica amplia, porque cubre el mundo, entonces tiene una visión acabada de todo esto, y lo que se está jugando es eso. Y a lo largo de los 3 años, en principio habíamos visto un poco escondido, un poco camuflado, quiénes eran los participantes. Al principio pareció que Rusia, el oso ruso, atacaba a la pobre Ucrania, a la pequeña Ucrania. Después se fue viendo que detrás de Ucrania, lo dije yo inmediatamente, estaba Inglaterra, estaba siempre la pérfida Albión. Y detrás de la pérfida Albión estaban los intereses, y estaban la OTAN, y estaba
los distintos estamentos del interés. Después se empezó a perfilar que tampoco Rusia estaba sola, que había algún otro aliado que la sostenía, ¿sí? Que los repuestos chinos, que las cuestiones de Irán, que apareció Corea del Norte con tropa. Entonces, hoy ya está prácticamente jugada dos alianzas claras en oposición que están combatiendo y usando el terreno de Ucrania como el campo de batalla. ¿Se entiende esto que digo más o menos? Sí, claro. Entonces, estas alianzas, lo que se está dirimiendo entonces es cómo va a ser ese mundo multipolar, porque ya no hay duda que no va a ser unipolar, no va a haber un solo hegemón, es imposible. Tal es así que el presidente Trump, creo que con realismo, se repliega sobre América, por eso habla desde Ucrania hasta la Patagonia y hasta la Antártida, y ahí nos toca, ¿sí? Ahí entra a jugar por qué estudiamos esto. Se repliega sobre su terreno donde se cree fuerte, donde puede ser fuerte. Por eso habla Groenlandia, el Istmo de Panamá, el control, por eso las visitas constantes a nuestro sur, a Tierra del Fuego, y la ocupación irrestricta de las Islas Malvinas, explotación de nuestros recursos sin ninguna intención de negociar jamás, pasándose, iba a decir una mala palabra, por el lugar que ustedes se imaginan, las resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes, Argentina y el Reino Unido, a negociar jamás, ¿sí? Concediendo e internalizando el problema, porque esto que mencionó Gustavo recién de los kosovares que van a participar de la fuerza y vivir la experiencia de vivir en Malvinas y estar al lado de las tropas inglesas, no es menor. Es un intento, estimados, para que lo escuchen bien, de internacionalizar el conflicto. A ver. Embarrar la cancha lo máximo posible. Estos serán los primeros 7 kosovares, pero después vendrán otros aliados, con los cuales después la Argentina tendrá ya no solo un enemigo, sino algunos otros más. Tampoco debemos olvidar el interés por la Antártida. Estamos desarrollando en el Instituto de Levan un curso sobre la Antártida con visión geopolítica, y el día pasado explicamos claramente que Inglaterra en el año 1996 le cedió una base antártica a Ucrania. ¿En dónde? En el sector antártico argentino. Entonces, la población no sabe esto, no tiene idea, no le informan, ¿sí? Es verdad. En 1996, en el sector antártico argentino, Gran Bretaña, una base que no la podía sostener logísticamente, le cedió, con lo cual tenemos dentro de nuestro sector una base ucraniana. ¿Se dan cuenta cómo hay que entender cómo se está internacionalizando el conflicto? Nos meten en la calle. Por eso esta alianza irrestricta entre Ucrania e Inglaterra. Por eso no puedo entender cómo los argentinos apoyan a cortapisas la posición ucraniana. Digamos, nosotros somos objetivos, siempre hemos sido neutrales. Rusia es una potencia que siempre ha apoyado nuestro reclamo soberano sobre Malvinas. Es así. Entonces, no es filantrópico lo que yo digo, ni porque tengo un amor particular por alguna de las partes. Son datos objetivos. El que pueda rebatir esto, que me lo diga, digamos, si yo estoy equivocado. Pero son cosas de sentido común. La defensa nacional, que por eso hablamos y estudiamos este conflicto, debe ser atendida. Tenemos enseñanzas en estos 3 años que tenemos que sacar punta. Tenemos que atender claramente qué está pasando, qué hacemos.
el conflicto de la Argentina está en el sur y nosotros estamos enviando 10.000 soldados al norte. ¿Me están haciendo un chiste? ¿De qué estamos jugando? ¿Me comprenden? O sea, es como el juego de la escondida. Entonces, todos corran para el norte que nosotros... Y la gente compra y va. Lo que Pero pasa como decía Gustavo, sí. pero déjame terminar Sí. para terminar la idea. Lo uno con lo que vos estabas diciendo. El 50% que fue a votar en la ciudad de Buenos Aires está diciendo que el 50%, la otra mitad, no quiere saber nada. Están hartos, repodridos, digamos, se lo digo en criollo, se lo digo porque yo tengo familia, tengo padres, tengo de gente sencilla, normal, ninguno es catedrático de Harvard, y están repodridos, se lo digo en criollo, repodridos de esta clase política que mira para otro lado, nos están tomando de idiotas. Entonces, el que gana festeja un triunfo con un 30%. Ahora, si yo no soy muy infante y no soy muy cuadrado, si votó el 50%, ganó con un 15% del electorado, no con un 30%. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, si yo tengo que estar contento porque me votó el 15% y de ahí para abajo, los otros, digamos, tenés el 15, el 14, el 4. Eso es representación. Esa es la participación y representación que aspira. Nadie habla de legitimidad de la representación y esto repercute en la defensa nacional. Repercute en la defensa nacional porque hace más de, vamos a poner, 50 años, incluyendo gobiernos de todo tipo, los militares o civiles, le dan la espalda al interés nacional, a la soberanía nacional y a la defensa nacional. Es así de claro. Es así de claro. Y esto la gente creo que lo percibe. Están hartos, estamos hartos. Sí, indudablemente, ya que comparto, por supuesto, la visión, y yo creo que se aprovechan de una situación de un reduccionismo infantil, que es los buenos y los malos. Y eso se mantiene en el tiempo y la historia. Entonces, los rusos son comunistas, son malos, y los yanquis son buenos porque son yanquis, no sé por qué, pero bueno, son buenos. Ni hablar de los ingleses. Inclusive dentro de las Fuerzas Armadas vos sabés que hay una admiración hacia Inglaterra histórica, cuando Inglaterra históricamente fue nuestra enemiga, o se olvidan de la primera y segunda invasión inglesa, de las cadenas en la vuelta de obligado que hubo que poner, bueno, tantas cosas que sucedieron. O se olvidan de Malvinas. Y bueno, de ya Malvinas, ¿no? Pero hay un reduccionismo infantil en las Fuerzas Armadas, en muchos integrantes de las Fuerzas Armadas, pero también indudablemente los políticos que son cipayos, ¿no? Que lo plantean así, en esa visión, ¿no? Lo divertido ahora es que todos se acusan de fascistas, son todos. Los de izquierda le dicen fascistas a los de derecha y los de derecha le dicen fascistas a los de izquierda, son todos fascistas, ¿no? Ahora, con eso que esa es la perversión del lenguaje, Gustavo, ¿no? hay una explicación académica, ¿no? Hace pocos días falleció un pensador y estudioso de las relaciones internacionales de los Estados Unidos que marcan línea, ¿no? Que marcan línea, le bajan línea al Departamento de Estado, que es Joseph Nye. Así es. Joseph Nye fue el autor, perdón, de El Poder Blando, ¿no? En los Estados Unidos, en la década del 90, por ahí se dan cuenta que el poder duro les producía problemas, ¿no? Ir con las bombas, los tanques y generaba rechazo, digamos, es muy evidente. Entonces, Joseph Nye escribía lo del poder blando. El poder blando es ir a la mente de la gente. Y acá entran las academias, ¿sí? Harvard, no sé, todas las universidades importantes, a la cual concurren todos los dirigentes de Iberoamérica, incluidos los de la Argentina. Y lo mismo sucede, a raíz de lo que dice Gustavo, con la dirigencia militar. Vos sabés bien que siempre los más antiguos o los primeros de las promociones aspiran, o con buen sentido, nadie dice que está mal, ¿no?
a concurrir a las academias militares más importantes del mundo para aprender con buen sentido. Pero es allí donde vienen adoctrinados, ¿sí? Vienen adoctrinados por lo menos a ser simpatizantes y no ver que esta corriente anglo-sajona norteamericana nos está expoliando hace más de 100 años. Entonces, y el segundo punto que pasa con la guerra rusa-ucraniana, que digamos, puedo concluir todo esto después de 3 años de estudio, mantenemos para el análisis y mantienen en la Argentina en general y en Iberoamérica o en la Europa que vos visitaste, los parámetros de la década del 70. Estamos congelados con una Rusia comunista o no sé, unas cuestiones que ya no existen, digamos, es una fantasía animada, digamos. Puede ser que en otros países haya subsistido un cierto socialismo utópico y carnavalesco, pero no es el caso de Rusia. Entonces, no, como dice Gustavo, no, minimizar, simplificar, Hitler y el otro es Churchill, entonces uno es el bueno y el otro es el malo, ¿no? Para mí Gabriel, los dos eran malos, pero bueno. Una pregunta. Adelante. Porque creo que también acá esas líneas que tanto Gustavo como vos especificaban que existen en las Fuerzas Armadas, de lavado de cerebro, en la sociedad, en los políticos, lo que estamos viendo acá es que quieren hacer aparecer como que la solución de todo esto, del conflicto ruso-ucraniano, la va a dar el presidente Trump, la va a dar Estados Unidos. Y no están contando la verdad de que todavía no se ha acordado nada, que Rusia dijo, por ejemplo, que ellos no van a parar la invasión hasta que vean que su seguridad está totalmente sellada. Totalmente, Ricardo. ¿Es así? Es así. Esto con respecto a la negociación de estos últimos días y la charla telefónica entre el presidente Putin y el presidente Trump de 2 horas. 2 horas duró lo mismo que duró la negociación cara a cara, o más, una duró más que la otra, la conversación telefónica. ¿Qué pasa? También, la narrativa que se vendió, que ya íbamos a ir, la gente pensaba que tenían una hoja de A4, una hoja 4 preparada, y que ahí firmaba Putin y Zelensky y se terminaba la historia. Es el desconocimiento absoluto y la falta de respeto a la gente en contarle esta película. Para terminar con la Primera Guerra Mundial, que es en el punto en que estamos ahora, más o menos, pasaron 6 meses para que las partes se pusieran de acuerdo. Empezaron las negociaciones, duraron 6 meses. Otro tanto duró en Vietnam y otro tanto duró en Corea. Entonces, lean un poquito, estudien de qué se trata. Esto es, como lo diseñaron, la primera conversación. Lo único que ha salido en concreto de esta conversación es un intercambio de prisioneros que son el llamado 1000 por 1000. 1000 prisioneros por 1000 prisioneros. Imagínense los números que estamos barajando y trabajando, ¿no? O sea, no son 4 soldados y 4 soldados. O sea, estamos hablando de 1000 y 1000. Sí. Eso es lo único que salió en concreto. Después de eso, quedó bien en claro que Rusia mantiene las exigencias que mantenía el marzo del 2022, cuando se sentaron por primera vez en Estambul, con exigencia aumentada. En ese momento pedía la seguridad de 2 oblasts, ahora pide 4, y ya les ha dicho que si siguen demorando, le va a pedir la seguridad de 8 oblasts. O sea, así como está, como se los digo. O sea, ¿por qué? Porque el que dicta
en cualquier guerra, en cualquier circunstancia de estas que están sucediendo y de las históricas que yo les marque, el que dicta los postulados es el que va ganando en el terreno. O sea, no hay fantasías animadas, ¿sí? No hay pedido de alto el fuego. Aparte, Rusia sabe bien que ha sido engañada en distintas oportunidades. Y como decía bien Ricardo, lenta, pausada, pero prolijamente, Rusia continúa avanzando sobre los 4 oblasts que pretende que sean independientes, que son independientes ya por constitución de Rusia, en eso no hay paso atrás, más Crimea, más la neutralidad al modelo austríaco que pretende de Ucrania, la no entrada en la OTAN, sí la entrada en la Unión Europea. Entonces, todas estas condiciones son las que se están negociando, y lo difícil, cuando uno sale del conflicto, es cómo salir, porque tampoco pueden salir los europeos y los norteamericanos como unos tontos que salieron corriendo. Entonces, hay que dibujarla de alguna manera, para decírselo en criollo, ¿no? Hay que dibujarla de alguna manera que elegantemente quede claro. Por eso los mensajes de Trump. Pero acá, la jugada, empezaron jugando las cartas o queriendo jugar a las cartas de póker 4, ¿no? Estaba Zelensky, Putin, Trump y la Unión Europea. Bueno, con la llamada telefónica y el otro día quedó claro, las 2 llamadas telefónicas, la anterior a las conversaciones y esta del posterior a las conversaciones, acá hay 2 que están jugando al póker. Hay 2, ¿sí? Bien. Que son Trump y Putin. El resto va a colaborar, va a ayudar, va. Y el terreno más, digamos, más seguro es claramente Turquía, porque Erdogan ofrece una cierta garantía a las 2 partes. También ha entrado en estos días la posibilidad del Vaticano, la cual yo la considero difícil, ¿no? La considero difícil, no imposible, pero también tiene que ser, es buscado como un lugar neutral para las negociaciones. Pero a lo que voy, y lo que quiero dejar claro, esto recién empieza. Rusia va a seguir lenta, pausada y seguramente avanzando hacia sus objetivos. Los objetivos de Rusia los dijo el primer día y otros inventaron otras cosas. El objetivo de Rusia es desmilitarizar, lo dijo el presidente Putin, está escrito en todos los medios que ustedes quieran, desmilitarizar Ucrania. Y cuando los militares le dicen desmilitarizar, es destruir a la Fuerza Armada enemiga. No hay otra. Es así. Sí, indudablemente la negociación ya no es entre Rusia y Ucrania. Acá ha presionado mucho Europa, lo sigue haciendo con el aumento del Producto Bruto Interno en defensa que están haciendo algunos países nórdicos. Aparentemente ellos son los que más se oponen a que haya un acuerdo de paz, porque es una derrota para Europa. Y más que una derrota para Ucrania y de las consecuencias directas que significa perder una guerra, Europa queda en una posición muy difícil si se llega a consolidar Rusia con las provincias que ya ha anexado, ¿no? Por eso hace todo lo posible, y ha hecho todo lo posible antes que asumiera Trump, para que se agravara el conflicto, cuando autorizaron los misiles de largo alcance, que ya los tenían pero no los autorizaban a usar, y cuando amenazan o dicen que Rusia quiere invadir Europa y que Rusia quiere quedarse con Finlandia y con otros países, con Polonia, es decir, indudablemente están creando un clima a través de los medios masivos de comunicación tendientes a justificar la prolongación de la guerra a costa del pueblo ucraniano, porque acá Zelensky, que creo que le importa muy poco a los ucranianos, la fama que tiene Zelensky, que yo pude ver en Europa, y esto lo vi, hablé con alguna gente en Croacia, y lo consideran un ser despreciable, un actor que lo pusieron de presidente cuando dieron el golpe para sacar al presidente que estaba, porque decían que era prorruso, y
y asumió el papel, porque él hizo de presidente en una novela en Ucrania, y ahí lo conocieron, y después, bueno, continuó actuando en su rol, y bueno, sigue en el rol. No es una persona querida, ni mucho menos, es un corrupto, eso está demostrado. Me lo comentaba hace muchos años un amigo mío italiano, que dice que la fortuna que tiene Zelensky en Italia y demás, vende el rol, vende el papel con vestido de combate, con la camiseta, ha movilizado hasta los jóvenes de muy corta edad y sigue mandando tropas. Indudablemente no puede frenar todo lo que dijo y todo lo que ha hecho con el apoyo indudablemente de Europa, porque sin el apoyo de Francia y de Inglaterra, es decir, en realidad el cerebro es Inglaterra y la voz cantante suele ser Francia, Macron. Indudablemente esto hubiera terminado hace muchísimo tiempo sin haber mandado todo el apoyo económico, y en Estados Unidos Biden, ¿no? Y la administración Biden. Es muy claro lo que está diciendo y es verdad, digamos. Yo tengo dentro de las fuentes que he logrado conseguir en estos años, gente de Ucrania misma, ucranianos que viven en Ucrania. La opinión pública ha ido hartándose de Zelensky, como bien lo decía Gustavo. El otro problema grave es que el recurso humano es finito, se acaba. Y en la edad útil para la guerra, como lo he dicho en varias oportunidades en la prensa, ya no tienen personal. Entonces Europa los va a ayudar materialmente, puede con dificultades, porque también invertir tanta plata, sacarla de las arcas de los países europeos, influye en el bienestar de los mismos países que están colaborando, y la gente se está empezando a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces no tienen recurso humano, porque recurso humano no les va a dar, por más que Kacaren, Macron y Starmer no le van a dar. A lo sumo, de acuerdo a apreciaciones de distintos analistas serios, con mucha fuerza se puede juntar 50.000 voluntarios mercenarios que puedan ir de las Fuerzas Armadas de Europa, 50.000 en fuerzas que estamos cerca del 1.000.000 de hombres, es una aguja en un pajar, es insignificante prácticamente, extendido en un campo de combate, en un teatro de operaciones de más o menos 1.200 kilómetros de profundidad, de largo, ¿no? De norte hasta sur. Es una cosa realmente importante, disparatada lo que está haciendo, digamos, Ucrania, y Europa deben buscar una salida a esto. Por eso hay presidentes, como se mencionó acá, serios, realistas, como Víctor Orbán y el presidente de Eslovaquia, y ciertas corrientes en Croacia, digamos, que están en desacuerdo, digamos, con mantener esta estrategia. Orbán lo dijo bien claro el otro día a Europa, a la Comisión Europea. Hace 3 años que venimos con una estrategia que no funciona. No es tiempo de cambiar la estrategia. Esto lo hace cualquier director técnico de un equipo de fútbol, digamos, cuando... Y bueno, ahí está el tema de la reelección de la presidenta von der Leyen, ¿no? De que se le plantó Meloni. Sí, dijo, bueno, totalmente. eso, que en Y reelección... la otra cosa importante, que no me quiero olvidar, que tiene que ver con las negociaciones, la pregunta de Ricardo, y uniendo a lo que dice Gustavo, ¿cuál es la legitimidad del que va a firmar el alto el fuego por la parte ucraniana? Un presidente que está ya con mandato vencido de facto, digamos. Entonces, eso también está reclamando Rusia. ¿Cuál es la legitimidad ustedes saben que está sí, fuera de la Constitución de su país, ¿no? Sí. Entonces, son todos problemas. Entonces, los que crean que esto termina mañana, que se agarran yo me gusta decir una hoja A4 y firmamos los dos y terminó la historia, no, está muy complejo la situación, más
los intereses económicos. Por eso esto es multicausal. Tengo 50 factores a analizar, ¿no? Entonces, el factor económico es un factor vital. Y Trump, que es un comerciante, se lo ha dicho claramente. Dice, nosotros invertimos acá un montón de dinero, ahora lo tenemos que recuperar. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Bueno, vos tenés la tierra rara, tenés esto, tenés lo otro, ahora lo tenés que poner. Claro. ¿Me entiendes? O sea, que ¿cómo va a salir Ucrania de esto? Una nación colonizada, absolutamente colonizada, como es el estilo de las potencias vencedoras, que los van a esquilmar, y ya no lo han hecho. Bien. Ahí, indudablemente, los que creían que habían ganado, que era el grupo BlackRock, que se estaba quedando con la estepa ucraniana, una de las 3 más ricas del mundo, se le ha complicado el panorama, ¿no? Claro, ahora tenemos una lucha de facciones entre oligopolios, ¿no? Entre grandes... ahí también hay que estudiar bien qué está pasando. ¿Qué es esto? MAGA, Make America Great Again, ¿no? Este MAGA es un grupo de personajes, entre los que está Elon Musk y otros hipermillonarios, que parece que no son del mismo palo que los otros millonarios. Entonces, es una oligarquía, es una democracia oligárquica, donde eligen a los representantes y los que manejan las decisiones de estos países, ya sabemos quiénes son. Pero parece que hay una confrontación, ¿no? Entonces, como decía recién, era BlackRock bueno, ahora le dijeron, no, mira, que hay otros intereses, acá hay otros muchachos que tienen que cobrar y tienen que participar de las ganancias. No sos el único. Bueno, no sos el único. Muchísimas gracias, Gabriel. Ya termina el programa. Bueno. Después nos mantenemos en contacto por teléfono. Sí, les recuerdo la invitación en Mar del Plata para que cara a cara se pueden charlar más cosas. Ahí está el libro y es en Santiago del Estero 1721 a las 18:30, el día 29 de mayo, el Día del Ejército. Después vamos a brindar por el Ejército, por nuestra patria tan dolida y tan sufrida. Pero no le vamos a sacar el hombro, ahí estamos. Bueno, Gabriel, gracias por todo. Gracias, nos vemos Ricardo. pronto, si Dios así lo quiere. Sí, señor. Y bueno, Gustavo, nos tenemos que despedir. Sí, ya se nos hizo la hora. Muy contento de haber vuelto al programa y bueno, seguiremos con invitados del mismo nivel que tenemos hoy en nuestro programa Política, Defensa y Comunidad. Muchas gracias. Bien.